Etapas de la entrevista. Como primer punto tenemos el contacto inicial o presentación. Segundo, la formulación de preguntas. Aquí se incluye el arte de motivar, el orden en que deben ir las preguntas y las recomendaciones generales. Tercero, el registro de respuestas. Cuarto, estrategias de mantenimiento de conversación, como son el arte del silencio, comentarios muy breves y cuidado de exceso de por qué. Como quinto, el término de la entrevista. Sexto, la supervisión, corrección y las consistencias durante la entrevista. Y por último, el séptimo, la transcripción, codificación y análisis de la entrevista. Preparación de la entrevista. Primero, presentación del entrevistador. Segundo, concertar la entrevista por anticipado, en este caso, como es una entrevista infantil, a los padres. Y tomar en cuenta características personales del niño para preparar el material acorde a la situación. Tips para una entrevista infantil. El niño o niña debe acudir con sus necesidades satisfechas, sean de hambre, sueño y no estar enfermo, y así evitar inconvenientes durante la entrevista o incomodidades. Voy a presentarme, mi nombre es Justin Suárez, soy psicólogo. Y ahorita solo voy a hacerte unas preguntas para que tú me digas cómo estás en la escuela, con tus amigos, ¿sí? Y no va a ser nada calificado, solo vamos a conversar entre amigos. Como te puedes confiar en mí, yo no voy a decir nada a nadie, incluso no voy a decir nada a tus papás. ¿Ya? Verás. En primer lugar, ¿me podrías decir tu nombre? Alan Suárez. ¿Cuántos años tienes, Alan? 10. ¿En dónde estudias? En la unidad educativa de Chapala. Ah, ¿y tienes bastantes amigos? Sí. Ya. ¿Cuál es tu deporte favorito? Básquet. Ah, el básquet. A mí también me gusta bastante el básquet. En mis tiempos libres sabía practicar básquet. ¿Y qué más? ¿Algún otro deporte que te guste? No. ¿No? ¿Sabes nadar? No. ¿Y por qué no te han enseñado a nadar? Porque tenía miedo al agua. Ah, ¿y quién te hizo perder ese miedo al agua? No sé. Yo también tenía un poquito de miedo al agua, pero después con ayuda de los profesores ya no tuve ese miedo. Recomendaciones sobre las formulaciones de preguntas. Con respecto al orden de las preguntas, deben tener una secuencia lógica del proceso de interacción. Primero, los datos generales del niño. Como segundo punto, preguntas sugerentes al interés para el niño. Preguntas centrales, difíciles e íntimas. Y por último, el periodo de despedida. Cuando sea preciso, utilizar preguntas o frases introductorias o de enlace. Con respecto a la formulación, se debe ser claros y directos. Las preguntas sencillas y cortas son las mejores. Se debe emplear palabras y expresiones comprensibles para el niño. Es importante evitar el uso de estereotipos y palabras cargadas de afectividad que conduzcan a interpretaciones. Se debe evitar el uso de negaciones y de doble negación. Pautas durante la entrevista. Se debe recordar que no se trata de un interrogatorio. Se debe establecer un rapport con los niños, para lo cual se formula inicialmente preguntas no directas. Las preguntas deben formularse en el mismo orden. Se debe dar al niño el tiempo suficiente para pensar en sus respuestas. Realizar la entrevista al ritmo del niño, guiando en el proceso. No se debe dar por respondida una pregunta con respuestas que se derivan de otras. Realizar breves comentarios que ayuden a mantener el diálogo. Estar alerta a posibles exageraciones y distorsiones en las respuestas. Lo mismo si se oculta información. Verás, Alan, me dijeron que habías estado llorando en la escuela y que te habían estado molestando. ¿Me podrías decir por qué te molestan? Me pegan, me dicen tonto. Sí. ¿Y quién te sabe pegar? Unos amigos. ¿Y siempre saben pegarte?
¿O cuántas veces saben pegar? Cada día. ¿Todos los días que vas a la escuela? Ya. Táctica de reafirmar y repetir. Consiste en obtener información adicional mediante la repetición de expresiones manifestadas por el entrevistado, pero sin formular una pregunta directa. De este modo, el entrevistador invita al sujeto a que prosiga la elaboración de sus manifestaciones, además de indicarle que le entiende y le sigue con interés. Entonces, Alan, me dijiste que te sabían coger y molestar y también te saben pegar porque eres tonto. Así eso te saben decir. Sí, también me saben quitar la mochila y saben botar todas mis cosas y saben mandar a esconder. Ya. Táctica de recapitulación. Consiste en invitar al entrevistado a relatar de nuevo alguna trayectoria de su vida, organizada cronológicamente. Hay una tendencia a ofrecer mayor elaboración en el segundo relato, y ello puede ahorrarnos el uso de otras tácticas más repetitivas, de numerosas preguntas y de otras tantas interrupciones. ¿Me podrías también contarme de nuevo un poquito de lo que te había pasado en la escuela? ¿De cómo te molestaba? O sea, llegaba a la escuela, me quitaban la mochila, botaban mis cosas y después escondían por toda la escuela. Y yo no sabía qué hacer, por eso mi mamá me compraba cada día útiles. Ya. Corto. Táctica de aclaración. La táctica de pedir aclaración suele adoptar varias formas. Por un lado, puede solicitar al niño una secuencia de sucesos más detallada, empezando en un determinado momento del relato que acaba de referir, como por ejemplo, ¿qué ocurrió después de aquel momento? O bien pedir un mayor detalle sobre un aspecto en concreto, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta de o por qué pensaste en ello? Generalmente, la aclaración será necesaria después de que las tácticas de elaboración alcancen un punto muerto. Táctica de cambiar de tema. Aunque suele tratarse de preguntas que el entrevistador no tiene más remedio que lanzar para cubrir los temas no tratados aún, cabe la posibilidad de que se adopte esta iniciativa para evitar un asunto delicado que oprima al entrevistador. Bueno, Alan, esto fue todo. Muchas gracias por haber venido. Y espero que no te hayas sentido incómodo. Yo estoy aquí para ayudarte. Y espero que sepas que cualquier cosa que a ti te pase en la escuela o en cualquier otro lado, yo estaré aquí para poder escucharte y ayudarte. Entonces ahora podemos salir y vamos a... y puedes irte con tus padres. Finalmente tenemos las ventajas y limitaciones de la entrevista infantil. Las ventajas. El entrevistador y el entrevistado interactúan de forma flexible, personalizada y espontáneamente, conociendo al niño en su medio, por ejemplo, mientras juega o realiza alguna actividad de su interés. Permite profundizar temas, llegar a hechos o fenómenos inaccesibles a otras herramientas, como por ejemplo a su vida familiar, creencias, historias personales, etc. Permite ayudar y aclarar temas ambiguos o que no hemos comprendido. Además, ayuda a acercarse a las explicaciones de los niños y que estos expandan en los temas que más le parecen importantes. En cuanto a sus limitaciones, tenemos que requieren destrezas comunicativas y empáticas del psicólogo. Además, se necesitan destrezas comunicativas, pero sobre todo una disposición del niño para conversar. También no proporciona información del grupo. Por esta razón, pueden existir problemas de fiabilidad y validez de la información entregada, entre la dificultad de coincidir con el entrevistado si no se maneja correctamente el proceso.